Este programa es un programa pandémico. Nació en pandemia, creció en pandemia. El tema del COVID ha sido una constante. Hemos avanzado. Bueno, hay novedades. ¿Qué vas a volver con el COVID? Sí, porque hoy se conoció una novedad que es bastante interesante, que quiero que por eso está el doctor Oscar Atienza con nosotros, para que explique si es tan así como se entiende, que es, no va a ser necesario o no se recomiendan aplicar nuevas dosis de refuerzo COVID. Eso se conoció hoy de un informe de la OMS. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Diego Marconetti lo saluda y Juan Bernaus. ¿Nos está escuchando, no sé doctor? Si nos está escuchando. ¿Nos escucha, doctor? Mientras nos conectamos, si nos puedes mostrar yo no creo, voy a decir que la Organización Mundial de la Salud, sí, aunque sea la información que lo publicó en La Voz del Interior. En todos lados, Infobae. En La Voz del Interior, Infobae, poneme. Ya se fue el COVID, el título. Lo que dicen es que en base... No, en letras grandes. Ahí está, ahí lo explica, que lo explique el doctor Atienza. A ver, doctor, ¿qué se tiene que entender de esta información que hay que no va a ser, o no es recomendable aplicar nuevas dosis de refuerzo COVID? A ver, en realidad lo que hay que hacer es dejar pasar un tiempo para ver el comportamiento del COVID con la cantidad de dosis que hemos colocado. Todavía no se sabe si con 2 o 3 dosis estamos cubiertos y por cuánto tiempo. Sí sabemos y tenemos totalmente claro que después de los 6 meses, 7 meses, la cantidad de anticuerpos por las vacunas empieza a decaer, pero lo que no se conoce todavía es el nivel de efectividad que va a tener sobre estas nuevas variantes que empiezan a circular, estas dosis que nos hemos colocado, ¿no? Así que hay que dejar pasar un tiempo para poder saber si nos vamos a tener que colocar una dosis anual, una dosis cada 6 meses, o quizás con lo que ya tenemos es suficiente. Bien, o sea, entonces está bien, entendimos bien. La aclaración es por ahora. Por ahora no haría falta colocarse en algunos casos quinta dosis, en algunos casos la cuarta dosis, en algunos casos la sexta dosis. ¿Eso quién lo decide, Atienza? ¿Eso lo decido yo o lo tiene que emitir, por ejemplo, un comunicado el Ministerio de Salud de Córdoba? Lo tiene que emitir un comunicado, en realidad lo tiene que regir a eso y lo tiene que guiar el Ministerio de Salud de Córdoba o Ministerio de Salud de la Nación, que son los que tienen estadística acerca de esa situación. Esto es todo cuestión de estadística, es saber cuántas personas se enferman después de un tiempo de haber sido vacunadas. Y ellos tienen esa información porque por lo que son quienes tienen que tomar esa decisión e informarle a la gente. Al final mis amigos tenían razón, los que eran antivacunas, decían, ¿viste? No. Al final de todo lo que... Por favor, respóndale, doctor, a los amigos de Bernaus. Siempre me dicen a mí, ¿cuántas dosis tenés vos? Yo le saco el carnet, estoy orgulloso. 4. Yo tengo, no sé si tengo 5. 4 o 5. 4 tengo segura. Y me dicen, ahí tenés, mirá, escuchá la Atienza que está diciendo hoy. Al final se fue el COVID y yo tengo una sola. Y, o cero. Entonces... No, le aclaro, a ver, en la última semana aumentó por 4 la cantidad de casos de COVID. No están siendo graves porque la mayor parte de la población hizo lo que usted hizo, lo hizo muy bien, y es tener 4 dosis colocadas, que es lo que lo va a proteger de la modalidad grave de la enfermedad. Aquellos que tienen una sola dosis están en riesgo, y los que tienen 2 dosis, y ya pasó más de 1 año y medio, que eso es lo probable, lo que puede llegar a ocurrir es que cuando aumenten los casos no la pase tan bien como lo que lo podríamos pasar los que tenemos por lo menos 4 dosis colocadas. Así que usted hizo bien, y es lo que tiene que decirle a su amigo, es decirle, mira, llegá por lo menos a tener 4 dosis, que es lo que se necesita para poder estar tranquilo y poder atravesar el invierno sin mayores inconvenientes. 4 por 4 han aumentado los casos de COVID en estos últimos días. Lo que pasa es que la noticia ha sido el dengue. Claro, bueno, ese era el otro tema que le quería preguntar. Claro. Se acaba de registrar... Van de la mano los dos. Exactamente, el Ministerio de Salud de la Nación acaba de decir que estamos en un año récord de casos de dengue. ¿Es así? Es así. Hay 9.000 casos confirmados, 8.000 son autóctonos y hasta ahora confirmados 5 fallecidos, pero por la información que tengo ya serían 9 los fallecidos en estos últimos 7 días. El dengue, a ver, doctor, más allá de lo que se sabe del mosquito, que es el Aedes aegypti, que es este mosquito negro, de pintita blanca, que crece en el agua, que hay que descacharrar, etc. Exacto. ¿No hay vacuna? No hay una vacuna que es experimental, que todavía no está
aprobada para empezar a ser usada en seres humanos. Así es que podemos decir que no hay vacuna todavía para el dengue. ¿Y son síntomas parecidos al COVID o no? ¿Cómo? Perdón, doctor. Sí, hay una diferencia con el COVID, y es que el dengue, si bien es una enfermedad grave, no tiene la magnitud de lo que fue la pandemia del dengue, en donde se tuvieron que tomar medidas excepcionales. El COVID está en otra etapa, en otra situación, y en realidad si combatimos el mosquito vamos a tener controlado la enfermedad del dengue. La enfermedad del dengue tiene 2 etapas. Hay 4 variantes de dengue. En la Argentina hay 2 de esas variantes ya circulando. Cuando yo me enfermo por primera vez de dengue, lo que voy a tener es un cuadro gripal muy parecido al del COVID, por lo que las 2 enfermedades se confunden. Pero cuando yo me enferme por segunda vez, voy a tener otra modalidad, que es la modalidad hemorrágica, que tiene una mortalidad, una letalidad en realidad del 50%. Es decir, que es una enfermedad grave cuando uno se enferma por segunda vez con dengue. Por eso es importante mantenerla bajo control. ¿Qué significa el 50%? ¿Que tengo la mitad de chance de salir y no salir? Que de cada 100 personas que se contagian por segunda vez, 50 mueren. Esa es la tasa de letalidad. Y con esta cantidad de casos, doctor, y puede que mucha gente ni siquiera sepa que ha tenido dengue. Bueno, es la preocupación, ¿no? Siempre digo, de estos 9.000 casos seguramente tenemos que multiplicarlo por 5, porque en este momento, como convive con la pandemia del COVID y como el cuadro gripal es muy parecido, es decir, aparece con dolor muscular, dolor de cabeza, malestar en general, puede haber un poco de moco, confunde, no tendemos a hacer el diagnóstico diferencial. De modo que hay mucha gente caminando por la calle pensando que lo que tuvo fue una gripe por gripe A o por COVID, y en realidad lo que tuvo es dengue. Y no nos olvidemos del chikungunya y del Zika, que vienen de la mano del dengue, los transmite el mismo mosquito, los transmite, y también producen enfermedades bastante graves, ¿no? Pero entre todos yo les diría que el dengue, en su segundo contagio, su segunda infección, es el cuadro más grave de todos, ¿no? ¿Qué prevención, más allá del descacharrado, de bañarnos en repelente? Una vez que estamos infectados, ¿cómo distingo que estoy siendo víctima del dengue por segunda vez? Bueno, aparece una modalidad hemorrágica cuando nosotros los médicos vemos el cuadro clínico. ¿Hemorragia de qué parte, doctor? Hemorragia, por ejemplo, bucal, en las encías, nasal. Si es una persona que tiene, por ejemplo, que ha tenido hemorragias a nivel digestivo, van a aparecer las hemorragias a nivel digestivo. Puede haber pequeñas hemorragias en las conjuntivas de los ojos. Bien. Es decir, esos son signos de que la persona está siendo infectada por segunda vez con dengue. Y en esos casos, le diría que el 100% de los casos tienen que ser hospitalizados para poder controlar esas hemorragias. Digamos que hay 9.000 argentinos que hoy están en riesgo de padecer por segunda vez el dengue y de caer en este tipo de cuadro. Así que no es una enfermedad leve, ni es para tenerla allí. Encima con las últimas lluvias la cantidad de mosquitos explotó, ¿no? Con las últimas lluvias la cantidad de mosquitos explotó. Claro. Bueno, a la gente hay que decirle, miren, invitarlos a que salgan a sus patios, revisen la cantidad de recipientes, y los techos también, no subestimemos los techos, la cantidad de recipientes que tenemos en nuestras casas con agua, que es en donde se reproduce el mosquito. El mosquito nunca vive, desde que nace hasta que muere, nunca excede los 80 metros de distancia, nunca va más allá. De modo que si tengo mosquitos en mi casa, es probable que en un perímetro de entre 50 y 80 metros tenga recipientes, piletas, cubiertas que pueden alojar el agua. Entonces, evitemos el mosquito, usemos tela mosquitera, repelentes, insecticidas. Hay que combatir al mosquito, tener controlado el mosquito para poder controlar esta enfermedad, ¿no? Fumigar. ¿La fumigación sirve? ¿La fumigación en la calle que pasaban los camiones y te bañaban de humo? Yo creo que eso sirve, tiene un efecto mucho más de concientización. No, está bien por eso. La gente, pero está hiperdemostrado. Pregunto de... hiperdemostrado que es solamente para que digan, para llamar la atención, es como una campaña televisiva radial,
O pasas con Exactamente. en lugar de pasar con el autoparlante por el barrio, pasas con el camión fumigador. Atienza. Puede matar sí. algún mosquito que esté en vuelo, Claro. eso sí lo puede matar, pero la verdad es que no va a erradicar ni va a terminar con el problema del dengue. Atienza, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Siempre Disponible. siempre atento a lo que Yo te pensé que íbamos a dar una buena noticia y saltamos con el dengue.